Bien, ya estamos grabando la clase, chicos. Y les decía que hoy nos toca un test sumamente interesante. Hemos terminado de ver todos los test estructurales. Maratónicamente, sí, maratónicamente. Que en cada uno tendríamos que haber tenido mayor experiencia a través de más ejercicios. Sí. En clases presenciales, chicos, cada uno de estos tests, ustedes tenían que corregir cinco casos. Ahora nos hemos reducido a un caso porque parece que el entusiasmo por la virtualidad no llega tanto hasta motivar totalmente a los alumnos. Algo está pasando, a ver, con mi cámara. A ver si así no se corta. Bueno, les decía, he tenido que reducir la exigencia porque aparentemente en clases virtuales el rendimiento ha bajado muchísimo y bueno, gracias a Dios ya el próximo semestre todo volverá a la normalidad, volveremos a las clases presenciales y cada uno de los test que veamos, ustedes van a tener en Proyectivas 2 muchísimos más ejercicios. De todas formas, creo que la virtualidad hace de que la responsabilidad recaiga más sobre el alumno. Trato de llegar a ustedes. Es difícil porque veo una pantalla, es difícil porque no me responden cuando yo pregunto algo. ¿Han entendido? Silencio. Cuando digo buenos días, silencio. Entonces, es difícil. El contacto humano es necesario y como Bowlby decía, los seres humanos nacemos con una necesidad primaria de apego y creo que durante toda la vida necesitamos ese contacto humano, incluso para aprender. A mí me enseñaron de que el aprendizaje era también identificación. Y si ustedes ven en una pantalla una persona que habla, no es igual a ver presencialmente una persona que quiere realmente transmitirles todo, por lo menos en mi caso, todo mi conocimiento sin retaseo, sin egoísmos ni nada. Y trato de hacer las clases bonitas. Acá en la virtualidad me sale horrible porque bla, 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 no hay interacción y hasta luego, chao, ya me acostumbré. Ahora, hemos empezado, recuerden ustedes, con un test caracterológico, el Bartek, lenguaje del dibujo, que nos enseñó a ver, analizar detalles, tanto detalles gráficos como detalles de ubicación, de presión, de claridad, etcétera, etcétera. Continuamos luego con todo lo que es la gama de test estructurales. Hemos ido de un conocimiento menor a un conocimiento mayor, como marca el desarrollo de un conocimiento sólido Jean Piaget.
hemos ido primero de un conocimiento muy básico como es el test de la figura humana, que en proyectiva sabemos que se llama Macover, árbol. Luego hemos ido complejizando. Después de árbol hemos visto todo lo que es familia, todo lo que es familia cinética, hasta llegar al HTP. Y del HTP, pues, llegamos, digamos, a la culminación de los test gráficos, con este test complementario que se llama el test de la persona bajo la lluvia. ¿Por qué complementario? Como su nombre lo indica, complementa. Vamos a decir completa, vamos a decir integra, vamos a decir busque el detalle para llegar a diagnósticos diferenciales. ¿Y por qué busca el detalle? Chicos, ¿se han dado cuenta que la gente, las personas, vienen en busca de nuestro apoyo porque algo les duele? Nadie va a venir a decirnos, estoy de bien. He tomado hora para decirle, señora psicóloga, que estoy bien. Nadie. Todos van a venir con un dolor en el alma. Este dolor en el alma hace de que nosotros tengamos que escuchar, tratar de contener, empatizar, y muchas veces tenemos que emplear determinadas técnicas para meternos más, no en lo manifiesto, no en lo evidente, sino meternos más en eso que hay latente de la persona. O sea, vienen pidiendo ayuda y muchas veces tenemos que pinchar, sopapear metafóricamente, zarandear metafóricamente, porque el psicólogo nunca pone el cuerpo, a nuestro paciente para saber cuán fuerte o cuán débil es. Porque de eso se trata. En la vida no hay vida fácil, no hay vida sin problemas, no hay vida sin obstáculos. Y si nosotros somos capaces de enfrentar, analizar, elaborar y superar los problemas, pues entonces tenemos una personalidad fuerte, aguerrida, capaz de soportar los avatares, los vendavales de... Pero si no, ¿qué pasa? Un ticho y nos vamos al otro lado. Nos vamos al mundo de la fantasía, nos vamos al mundo del imaginario, nos vamos al mundo de las ideas, pero totalmente desordenadas. Por lo tanto, para los psicólogos es importantísimo, importantísimo saber
si el paciente o la paciente que tenemos al frente es capaz de soportar los obstáculos de la vida o no. Es capaz de enfrentarlos, como les decía, analizarlos, elaborarlos y superarlos o no. Porque si es no, nuestro deber, nuestra tarea, no es actuar solitos, porque actuar solitos sería soberbia, sería omnipotencia. Tenemos que llamar a alguien, generalmente psiquiatras, neurólogos. Tenemos que actuar en equipo, porque corre riesgo de vida. Ustedes me van a decir, claro, porque se puede matar. No solamente porque se puede matar. La enfermedad mental, chicos, no se olviden, mata en vida. Qué terrible. La enfermedad mental mata en vida. Total, cuando uno se muere, se va al cielo y canta con los angelitos. Pero cuando hay una enfermedad mental, no es solamente la persona la que padece, sino todo el entorno familiar y social que lo rodea. O díganme una cosa. ¿Acaso no han tenido miedo alguna vez de ver algún drogado, algún chico drogado totalmente ido en la calle? ¿Acaso no han tenido miedo alguna vez bueno, en esta época no he visto, pero había un loquito que llamábamos el loquito de las bolsas. Tenía ojos verdes y se ponía bolsas de plástico acá, allá, o sea, en sus brazos. Creo que el loquito de las bolsas murió. Había una señora que paraba por el Vietma, que no sabíamos si era señora o señor porque tenía pantalones, pero también tenía una falda, y que uno pasaba por su lado y ella pellizcaba, o ella te pegaba en la espalda, o ella te atacaba por atrás. Y todos decían, es que la señora es loquita, la señora es loquita. ¿Acaso no hemos tenido miedo de esas personas? Porque con esas personas no se puede razonar. Viven en otro mundo y pueden causarnos daño. Ahora, imagínense el entorno familiar de personas que tienen problemas mentales. El entorno social. Por lo tanto, chicos, cuando hay problemas mentales severos, no podemos actuar solos. No debemos actuar solos. Tenemos que inmediatamente pedir el equipo multidisciplinario, porque entre todos podemos ayudar más eficientemente. Aquel que dice, la mente todo lo puede, no. La mente ayuda muchísimo, pero no lo puede todo. El que la mente lo pueda todo es omnipotente. Y la omnipotencia es una defensa muy débil. Ahora bien, hablando de defensas,
Entonces, chicos, si una persona ataca, nosotros nos defendemos. Y hablando de defensas, las defensas son las únicas que nos van a permitir observar si una persona tiene la suficiente fortaleza yoica o no. Observar si una persona va a poder soportar todos los embates del medio o no. Entonces, señores, justamente este test de la persona bajo la lluvia nos conduce a ello. Es decir, nos permite, dentro de toda una investigación y un estudio, porque hacer un diagnóstico, chicos, es investigación, es estudio. Dentro de esta investigación que hacemos de nuestro paciente, no solamente hemos tomado test estructurales, sino que además tenemos la posibilidad de complementar esta información para hacerla más precisa. Para hacerla más precisa con un diagnóstico diferencial. Y para hacerla más precisa con diagnóstico diferencial, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué tenemos que analizar? Defensas. Por lo tanto, el test de la persona bajo la lluvia es un test de defensa. Persona, Macover. Chicos, ya sabemos Macover. Persona, Macover. Pero no en una situación normal, sino que le ponemos un obstáculo. Un obstáculo natural, un obstáculo muy común, ordinario. Lluvia. No es simplemente dibujo una persona, sino es dibuja una persona bajo la lluvia, bajo la lluvia. Por lo tanto, ponemos un obstáculo. Entonces, chicos, al poner un obstáculo, le decimos al sujeto, a nuestro paciente, a nuestra paciente, hay un obstáculo, defiéndete. Claro que no le decimos, ¿no? Sino al decir, dibujo una persona bajo la lluvia, ¿no? O sea, vamos a ver cómo se defiende esa persona. Y en el cómo se defiende, vamos a poder ver la naturaleza de los mecanismos que ella o él pone en práctica, que nuestro testado, nuestra testada pone en práctica para sobrevivir, ¿no? O sea, ¿qué mecanismos ha puesto en práctica? A ver, esto lo hemos visto en la pandemia. ¡Ataque! ¡Ataque de los virus! ¡Ah! Las personas nos hemos encerrado en la casa, nos hemos aislado. Pero han habido familias que empezaban así a desinfectar todo. Chao virus, tenemos que matar todos los virus de la casa. Se bañaban 3 veces al día, 4. Alguien salía, uno de los miembros de la familia salía, volvía hecho un astronauta, tenía que dejar las cosas allá, tenía que irse a bañar volando,
Y mientras tanto, detrás de él o de ella, desinfectante. Venía, tocaba a alguien la puerta, nunca se abría. Uno pensaba de que los virus marchaban por la calle. Izquierda, 2, 3, 4. Bueno, esta fue la primera época de la pandemia, chicos. Pero hubieron familias mucho más relajadas. Salían, entraban sin ninguna restricción. ¿Por qué unas tan rígidas, otras medianamente rígidas y otras livianamente? Nada, casi nada de rigidez. Son los mecanismos de defensa que se han venido implementando y que incluso podríamos leerlo familiarmente. Hay personas que me decían, no creo en los virus. Hay personas que me decían, no, es un invento del imperio. No, es un invento del imperio para mantenernos precisamente recluidos. Ay, ojalá que hubiera sido un invento del imperio. Tantos han muerto. Pues entonces, chicos, creo que esta breve introducción les da pie, les da una idea de lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, acá les presento la persona bajo la lluvia, el test de la persona bajo la lluvia, test complementario, no se lo tomo. Se están acostumbrando acá en Cochabamba, Bolivia, como es un muy buen test, a tomarlo solo, porque solo quieren ver defensas. Pero eso es un reduccionismo, chicos, porque nosotros tenemos que ver a la persona en su integridad, con las 20.000 características que hacen a esa estructura de personalidad. Por lo tanto, la recomendación, no tomen a la persona bajo la lluvia sola como prueba, siempre está complementando la información o de Macover o de árbol, que ya les he dicho, tomen más árbol que Macover. Macover tómenlo cuando necesiten saber más el sesgo que tiene Macover, identificación sexual. Pero después van a tener muchos más datos con árbol. Árbol, persona bajo la lluvia. Familia, persona bajo la lluvia. Familia cinética, persona bajo la lluvia. HTP, persona bajo la lluvia. Complementa la información, chicos, y como les digo, nos ayuda a un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, no tomen solo, es un test complementario, es requete riquininísimo, en tanto la información que nos da sobre mecanismos de defensa. Ahora voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo poco a poco este bonito texto. Bueno, acá hablamos, como siempre, primero de los antecedentes. Y Fey fue una de las primeras que se le ocurrió pedir de que dibuje, pedir a una persona que dibuje una mujer que se pasea por la calle y llueve.
Esto le pareció interesantísimo a un psicólogo apellidado Rey. Y bueno, como ustedes estarán leyendo, este Rey propuso un nuevo método para la evaluación del test y empezamos a evaluarlo en detalle. Ustedes ya en nuestras lecturas que tenemos, hemos visto ya este nombre de Hammer. Hammer, un gran psicólogo y una persona que ha aportado muchísimo a las técnicas proyectivas. Entonces, hace una revisión de todo lo visto por Rey y por Fay. Y agarra y investiga todo sobre esta técnica, pero son Babel Querol y María Inés Chávez, mexicanas, quienes trabajaron esta prueba y realmente la hicieron surgir con la fuerza que tiene ahora a partir de la década de los 70. Ustedes saben de que yo no puedo inventarme, qué sé yo, un test y mandarlo al mundo científico como el test. No, yo tengo que, si creo un instrumento proyectivo, tengo que respaldarlo con las suficientes investigaciones hechas en torno al mismo. Porque entonces sería muy fácil, a ver, acá yo creo un test y listo. Para mí es el test. Habían psicólogos chicos en nuestro medio que agarraban y decían, a ver, le voy a poner un aparatito para ver cómo está su humor hoy día. Y le ponían un aparatito tipo esos que nos miden la presión o que se, no, el ritmo cardíaco, y decía, oh, usted está con un humor negro. Yo decía, de dónde se inventan semejante barbaridad? Por lo tanto, no es agarrar, pensar en un test y lanzarlo. No, se tiene que respaldar la prueba con 20,000 investigaciones a todo nivel. ¿Cuáles son las características de este test de la persona bajo la lluvia? Universal, para toda edad, pero yo les diría, teóricamente, chicos, nosotros consolidamos nuestra personalidad a los 6, 7 años después de la salida del Edipo. Por lo tanto, este test de la persona bajo la lluvia es mejor que lo tomen de los 8 o 9 años para adelante. Acá dice de que se puede tomar en forma individual como grupal, pero grupalmente, chicos, ¿cómo ustedes van a saber qué borró? ¿Cómo ustedes van a saber por dónde comenzó? ¿Cómo pueden saber aquellas dificultades que presentó al dibujar? No solamente al borrar, sino cómo hizo los detalles. Por lo tanto, si bien se lo puede tomar grupalmente, recomiendo que
se lo haga individualmente. Perdemos mucha información cuando lo tomamos grupalmente. Bueno, acá está, que pongo, es una prueba complementaria y por tanto se encuentra siempre respaldando a una batería de test estructurales. Es lo que en un principio les había recomendado. Bueno, la forma de toma no es ninguna novedad, que lo que nosotros hacemos es darle un montón de hojitas, no una, nunca una sola. En la única prueba que ponemos la hoja apaisada delante de nuestro paciente es en el HTP, pero después en las demás pruebas yo les recomiendo que entreguen las hojas para que el paciente ponga ya desde esa actitud que tenga el paciente, ponga como él quiera su hoja, porque ello también da muestras de las características que tiene nuestro testado. La consigna es muy sencilla. Dibuja una persona bajo la lluvia o dibujé una persona bajo la lluvia. Y una vez terminada la producción, se le pide que cuente un cuento, una historia en la otra hoja, siempre poniendo delante suyo el dibujo, que la historia no tenga menos de 10 líneas y que ponga un nombre, una edad y con quién vive la persona que ha dibujado y cuente la historia y se invente la historia que más le guste, que más quiera, que desee. Acá ponemos que en la interpretación se busca obtener las defensas, cosa que ya lo he explicado. Y bueno, también esto he explicado de que en la consigna colocamos al paciente frente a un desafío. Es el esquema corporal como en el Macover, pero bajo condiciones adversas, negativas. La lluvia es un obstáculo. Tensas, en los que la lluvia se constituye como el elemento perturbador. Acá, en este cuadro, estoy haciendo una comparación de Macover y la persona bajo la lluvia. Fíjense que en Macover no se le pide ningún tipo de dinamismo al dibujo. Dibuja una persona, nada más. No le decimos, dibuja una persona haciendo algo. Dibuja una persona haciendo, dibuja una familia haciendo algo, lo hacemos en la familia cinética. Pero en Macover simplemente dibuja una persona y después dibuja una persona del sexo contrario. En el Macover, la pasividad de la consigna nos permite observar las defensas frente a situaciones relajadas, es decir, frente a situaciones pasivas, equilibradas, sin ningún tipo de ataque. No pedimos de que se defienda, pero así tenazmente, no.
dibujo una persona es pasivo y por lo tanto vamos a ver las defensas en tiempos de pasividad de la persona. A ver, 2 minutos que están entrando todavía personas a esta hora de la mañana. Bien. En el macover, por lo tanto, las defensas se mantienen ocultas, pues no enfrentan nada desagradable. En cambio, fíjense la comparación que hemos hecho con el test de la persona bajo la lluvia. Hay dinamismo, en ese dinamismo colocamos a la persona en situaciones estresantes y tensas, adversas, como obstáculos, y por lo tanto, las defensas se muestran con mayor claridad porque ahí sí tiene que defenderse de una situación de peligro. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la persona bajo la lluvia? Chicos, como todo test gráfico, vamos a evaluar dimensión, emplazamiento, trazo, presión, tiempo, secuencia, movimientos, sombreados. ¿O no les llama la atención algo? Chicos, al principio de nuestra aventura por técnicas proyectivas 1, les dije, quieren ahorrar tiempo, quieren munirse ya de información como para corregir más rápido cualquier técnica proyectiva gráfica. Comiencen a hacer su tabla de elementos expresivos, la tabla recuerdan ustedes en el macover, toda la tabla de expresión. Empiecen a hacer su tabla, porque en la medida en que vayamos pasando los diferentes test gráficos, ustedes van a ir aumentando las características expresivas y ya no van a tener que leer todo el libro, sino que la evaluación de recursos expresivos va a tener la solvencia de que ustedes se han hecho sus propias tablas con la adecuada interpretación. Y así ustedes, chicos, van a ahorrar montononón de tiempo. Es más, después del examen final, si ustedes me presentan su propia tabla de recursos expresivos y les falta un puntito para superar el 50 o el 51, pues con todo gusto yo les pongo. Acá estamos viendo algunos elementos nuevos dentro de la tabla de expresión. Dimensión y emplazamiento o desplazamiento o ubicación, ya lo sabemos. Podemos aumentar mayor interpretación,
mayor riqueza en la interpretación en cada uno de los test que hemos visto últimamente. Pero lo sabemos a qué se refiere. Emplazamiento, entonces, lo hemos ejercitado en todos los test, al igual que el trazo y la presión. Pero acá hay nuevos ítems, por ejemplo, tiempo, secuencia, movimiento y sombreados. ¿A qué se refiere, chicos? Tiempo. Obviamente sabemos de que características de personalidad de tipo obsesivo, pues el tiempo de ejecución va a ser muy largo, totalmente prolongado, lleno de detalles, y la característica es también que los obsesivos borran constantemente, buscan un perfeccionamiento que nunca lo logran. Y ustedes dirán, ¿cuánto es que demora una persona normalmente al hacer el test de la persona bajo la lluvia? Acá en Bolivia en Cochabamba, he tomado un tanto el promedio del tiempo de ejecución que emplean nuestros pacientes. Todos son entre 6 y 10 minutos. Ahora, niños de 7, 8, 9 años lo hacen mucho más rápido. Tardan a veces 5 minutos, 4, porque lo hacen a veces muy, o sea, sin mucho detalle. Por eso es de que tenemos tantas técnicas, chicos. Ustedes van a conocer técnicas audiovisuales el próximo semestre, y tenemos tantas técnicas bonitas para niños que yo les diría de que mejor es no tomar el test de la persona bajo la lluvia. En niños tenemos otro tipo de técnicas. Ahora, si es necesario, porque ustedes ven, por ejemplo, que el niño no está empleando las defensas adecuadas, si es necesario, sí, pero van a ver de que el tiempo es más corto en niños. Secuencia, ¿a qué se refiere secuencia? O sea, hay personas que comienzan su dibujo por los pies. Otras personas que comienzan por el obstáculo, por la lluvia. Hay quienes ponen primero que el paraguas, ponen un alero, ponen un árbol, como en primera plana, es decir, ahí está mi defensa. Así es como me defiendo. Y entonces es importantísimo ver cuál es la secuencia que nuestro testado, nuestra testada, emplea en la persona bajo la lluvia. Movimiento es igual a lo que nosotros hablábamos de dinamismo. ¿Qué dinamismo pone? O sea, de hecho,
dibujar una persona bajo la lluvia ya es dinámico, como hace un ratito les ponía la comparación entre Macovet y este test. Por lo tanto, ya nuestra consigna ya es dinámica. O sea, ya en nuestra consigna le estamos pidiendo de que coloque movimiento. Pero ¿qué tipo de movimiento coloca? No es lo mismo una persona que está agarrando un paraguas a una persona que se cobija debajo del alero de un edificio. Como tampoco es lo mismo agarrar el paraguas con la izquierda, con la mano izquierda o con la mano derecha. Como tampoco es lo mismo hacer de que la lluvia invada y caiga torrencialmente sobre el cuerpo de la persona sin ningún tipo de precaución o defensa, o sea, manifiesta. Por lo tanto, vamos a ver en el libro, nos va a dar todas las interpretaciones que podríamos tener en tanto movimiento. Y bueno, el octavo ítem, que es sombreados, que ya lo habíamos visto en otro tipo de test. Hasta acá, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Listen, sería solo para complementar, dependiendo del tipo de reacción que tenga, o sea, que dibuje cuando está en la lluvia, eso, digamos, influye bastante. Perdón, Percy, no te entendí. Complementar que, O sea, si la persona a la que le estamos tomando el test, cuando dibuje a la persona bajo la lluvia, la reacción de cómo está en la lluvia es, digamos, lo más importante, o hay que tomar en cuenta otros aspectos. Esa era mi pregunta, Lisa. o sea, la reacción de cómo dibuja la lluvia. Más o menos, sí. Sí, ustedes van a ver si ahí en el libro, o sea, no pueden evaluar ningún test sin el libro. Siempre tienen que respaldarse en el libro. Por lo tanto, fíjense ustedes, cuando una persona hace, por ejemplo, acá, la nube negra y solamente la lluvia le cae a él o a ella. Acá una nube negra y ahí la lluvia. A ver, senso perceptivamente y sin saber la historia del individuo o de la persona que dibuja, ¿qué interpretarían? Nube negra y acá nomás la lluvia. O sea, ¿qué interpretarían? A ver, chicos, ¿qué interpretarían? Pesimismo puede ser, Lisa. Por ejemplo, negatividad, pesimismo, es como si todo lo negativo solo recayera en él. Gotas, gotas. Recuerden Bartek. Por favor, recuerden
que son las líneas sinuosas o las nubes o los redondos. Ahí tienen la interpretación. Pero en vez de gotas, tenemos la lluvia rayas. No gotas, sino rayas. ¿No les parece más agresivo? Ahora, chicos, gotas hechos ángulos. Mucho más agresivo. Esa persona está sintiendo que cualquier obstáculo es realmente sentido como una agresión de la vida. Ahora yo les comento, ¿no? La primera vez, nunca la voy a olvidar, la primera vez que tomé este bonito y gran test. Es precioso este test. Ustedes dirán, ahí está, Pati. Todos los test que nos enseña dicen, es magnífico. Es que, chicos, nos da, cada uno de nuestros test nos da tanta información. Cuando manejamos estas técnicas, tenemos pero tanta información que obviamente yo me entusiasmo con cada uno, ¿no? Pero ojo, cada uno tiene un objetivo. Yo no voy a tomar a una persona que tiene problemas de relacionamiento en su casa. Yo no voy a tomar Macover, no voy a tomar Árbol. Voy a tomar familia cinética, voy a tomar HTP. Ahora, ¿cómo elegir HTP o familia cinética o familia de Corman? ¿No? De acuerdo a lo que yo estoy buscando. O sea, yo estoy buscando, por ejemplo, ver si esta persona realmente resolvió bien el Edipo, tomo HTP. Pero si yo estoy buscando ver la dinámica familiar que ha incidido en la estructuración de la personalidad de mi testado, de mi testada, voy a tomar familia de Corman. Pero si además yo voy a ver de que viene de una familia disfuncional, viene de una, o sea, existen malísimas relaciones familiares, voy a tomar familia cinética, ¿no? Entonces, chicos, cada una de nuestras pruebas tiene su objetivo bien específico y en función a ese objetivo es que yo lo voy a elegir. No es de que yo voy a elegir una técnica para todos. Ahí estamos fallando. Y esto es una crítica que muy amablemente hago a mis colegas que están ahorita en las defensorías. A todos les toman lo mismo. O sea, ¿acaso no han aprendido? La mayor parte han sido mis alumnos. ¿Acaso no han aprendido más técnicas? ¿Acaso no tenemos una riqueza, pero increíble, que, que nos permite elegir la técnica adecuada de acuerdo a la historia? Entonces, chicos, volvamos a la persona bajo la lluvia, ¿no? Resulta de que la primera vez que tomo, me hace, le digo, una persona bajo la lluvia, me hace, a ver si tengo acá papel en blanco, como para un semicírculo dentro de otro semicírculo más grande, o sea, un semicírculo acá, dentro de otro semicírculo acá, y dos cositas así.
dos, vamos a decir, líneas verticales, no, perdón, horizontales, así. Era una persona y arriba la lluvia. Era una persona que hacía así, escondiéndose de la lluvia, pero la lluvia le caía a raudales. Bueno, esta persona resulta de que cada vez que enfrentaba cualquier obstáculo, fue una persona, era la última hija, mujer de una familia de 3 hermanos varones. Por lo tanto, la cuarta salió mujercita. Por lo tanto, fue súper requete sobreprotegida por los papás y por los hermanos. Y cada vez que enfrentaba un problema, así sea minúsculo. Por ejemplo, recuerdo de que tenía que ir a la municipalidad a pagar impuestos. Y agarraba y decía, es que tengo que ir. Por Dios, tengo que ir. Qué horror, tengo que ir. Qué barbaridad, tengo que ir a la municipalidad a pagar impuestos. Yo agarraba y decía, pero sí, a nadie le gusta. Nadie va, voy a la municipalidad. No, pero ya se dejaba abrumar totalmente por la situación. Por lo tanto, chicos, obviamente, bueno, ahí recuerdo que haber sacado 20,000 defensas débiles, precisamente porque además esta muchacha fue una persona muy sobreprotegida, criada con una sobreprotección exagerada y que ya en la adultez ya tenía que enfrentar cosas de la vida y cosas tan normales como ir a pagar impuestos en la municipalidad. Y resulta, chicos, que ese mero hecho la abrumaba, pero increíblemente. Por lo tanto, defensas débiles, no podía, o sea, cada obstáculo la aplastaba y me daba pena, me dio mucha pena porque esta chica después terminó con el novio con quien enamoraba, fue devastador, pero además murió un hermano, uno de los hermanos, en un accidente. Para cualquiera de nosotros estas situaciones son muy penosas, muy fuertes, muy devastadoras, pero imagínense para una persona como él, con defensas tan débiles, con una posición en la vida tan dependiente. Entonces, Percy, sí, la lluvia va a tener mucho que ver y nosotros vamos a prestar mucha atención a cómo está dada la lluvia. No se olviden que la lluvia es el obstáculo, no se olviden que la lluvia es lo tensional, no se olviden que la lluvia es lo negativo, lo peligroso, ¿no? Entonces el tratamiento de lo negativo nos va a dar una percepción de cómo siente los obstáculos la persona. Pero lo que más nos va a interesar, Percy, es cómo se defiende frente a ello, dentro de lo que es el objetivo de este test. El delimitar, el definir, el investigar, justamente el mecanismo o los mecanismos de defensa. Si ustedes escuchan una cancioncita, es mi nieta, ¿no?
y mi nieta tiene todo el derecho de cantar cuando quiera. Creo que lo hace bien. Bueno, entonces, Percy, nosotros tenemos que ver todo el detalle de cómo es, cómo es tratado el obstáculo, pero también cómo se defiende ante ese obstáculo. ¿Te contesté, Percy? Dice, muchas gracias. No se olviden, yo quisiera transmitirles algo. La situación de pruebas, la situación de test, es una situación desde que la persona toma contacto con usted. Desde que la persona toma contacto con ustedes, el cómo se sienta en su consultorio, el cómo ustedes lo ven, el cómo estrecha la mano de ustedes, el cómo está vestido, el qué hace. Todo, obviamente, todos los detalles del dibujo. Pero todo entra ya en evaluación. Todo tiene una interpretación. Y eso ustedes lo tienen. Cuanto mejor preparados están, más interpretaciones van a tener. Porque van a poder leer más elementos. Cuanto peor preparados están, sus interpretaciones van a ser pobrísimas, como es que ha ocurrido en el último examen. Sí, muy pobre interpretación, pero también porque les falta respaldo teórico. Entonces, cuanto más respaldo teórico, más ricas las interpretaciones porque van a saber ver más. Pero cuanto menos respaldo teórico tengan, mientras no estén dominando la teoría, van a tener obviamente mayores dificultades. Por lo tanto, chicos, se nos avecina ya el examen final y espero, confío, realmente quiero, deseo de que la prueba que ustedes vayan a tener va a ser obviamente una prueba gráfica y es muy probable que les ponga también un test complementario o tal vez varias pruebas gráficas. Todavía no he definido. Pero chicos, cuanto mayor riqueza, pero si tienen ahí plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales, tienen tantos insumos, tienen tanta riqueza interpretativa que lo único que tienen que hacer es coordinarla, relacionarla, organizarla. Por lo tanto, chicos, yo espero, deseo y voy a exigir ya pruebas de calidad, porque si van a pasar a Proyectivas 2, que sea con nivel. Seguimos con la persona bajo la lluvia y vamos a ver ahora el análisis del contenido, es decir, el plano del contenido. En el plano del contenido, recordemos que siempre hay un contenido general y un contenido específico. El contenido general siempre responde a los objetivos del test, es decir, qué defensas, en este caso, en el test de la persona bajo la lluvia, qué defensas presenta la persona.
Y para ver las defensas que presenta la persona, tenemos que ver sobre todo orientación de la persona, o sea, qué orientación tiene al pasado, al presente, al futuro, posturas, borrados en el dibujo y repaso de las líneas. Todos estos datos nos van a dar, sobre todo, van a estar encaminadas a dilucidar las defensas que la persona está emitiendo. Ahora, si seguimos con el análisis del contenido, vamos a tener que ver detalles, ubicación, obviamente, vestimenta, paraguas como defensa y reemplazo de paraguas por otros elementos. Si ustedes se dan cuenta, tanto estos 4 primeros ítems más estos 4 se refieren sobre todo, están totalmente, abocados a descubrir las defensas que está empleando la persona. Pero continuamos. ¿Habían habido más? Si seguimos con el análisis del contenido, vamos a ver partes del cuerpo, identidad sexual, dibujos de personajes y, por último, detalles del makeover. Por lo tanto, en estos 2 primeros cuadros, en los 8 primeros ítems, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver sobre todo la especificidad de las defensas. En cambio, en este análisis del contenido a partir del ítem 9, se trata de análisis del contenido específico, donde vamos a ver partes del cuerpo, identidad sexual, dibujos de personajes y detalles del makeover. Es decir, todos los detalles que en el makeover hemos estudiado. ¿Cuáles van a ser, y esto es interesantísimo, chicos, las expresiones de conflicto? Acá están todas las estructuras posibles que el test de la persona bajo la lluvia nos va a poder dar con determinado tipo de objetividad, con determinado rango de objetividad. Nos va a permitir identificar estos 11 cuadros patológicos con bastante solvencia, de acuerdo a los ítems que hemos venido viendo. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que sobre todo identifica el makeover? Tenemos desplazamiento. Recuerden ustedes, en los sueños tenemos 2 tipos de mecanismos: desplazamiento y condensación. El desplazamiento es el cómo, podríamos decir, reemplazamos a una persona por otra, pero que engloba determinadas características
no solamente de la primera persona, sino de aquellas características de las cuales la persona tiene algún tipo de movilización. Ejemplo, ¿no? Yo sueño o dibujo a Einstein, y bueno, me soñé con Einstein o dibujé a Einstein, pero ¿qué hay detrás del personaje de Einstein? Digamos que en la historia de la persona que dibuja a Einstein, la persona ha admirado siempre a su papá y a su mamá por sus conocimientos, por lo tanto ahí está Einstein representando a papá y mamá, no solamente como una especie de condensación, papá y mamá representados por Einstein, sino que se ha desplazado a la figura de papá y mamá a la figura de Einstein. Hay otros tipos de desplazamiento, es decir, por ejemplo, en sueños de muerte de personas, de familiares y de personas queridas, en vez de que muera, porque estoy con mucha rabia, un ser querido muy cercano, hacemos de que muera, qué sé yo, el vecino del frente. Entonces, tenemos que ver si hay este tipo de desplazamientos. O sea, desplazamiento en la persona bajo la lluvia puede darse con el mismo personaje, pero también puede darse con la forma como comienza a defenderse la persona. Por ejemplo, desplaza la lluvia hacia un sector donde abarca toda la hoja, pero justo cuando la lluvia está debajo, o sea, está sobre la persona, digamos, la hace más densa o la hace más diluida. Y entonces, ustedes tienen que ver si hay estos mecanismos de desplazamiento en el dibujo. Regresión, interesantísimo, chicos. Quiero comentarles algo. Lluvia, agua. Agua, mamá primitiva. ¿Por qué mamá primitiva? Porque en estados intrauterinos, nosotros nos hemos criado en la barriga de la mamá en medio del líquido amniótico. Por lo tanto, todo lo que es agua, todo lo que es líquido, es mamá primitiva. Por lo tanto, el tratamiento del agua tiene que ver muchas veces con, o sea, cuando pedimos a la persona, dibuja una persona bajo la lluvia, tiene muchas veces que ver con este tipo de sensopercepciones, apercepciones primitivas. Llama la atención, chicos, como, por ejemplo, es un hecho que en el libro se lo marca, pero además es un hecho que lo he comprobado acá y en múltiples ocasiones. Cuando tenemos chicos que han sido adoptados, el chico adoptado tiende a dibujar charcos alrededor suyo.
Es decir, charcos alrededor de la persona que está dibujando. O sea, hace charcos en la calle y sobre todo hay un gran charco sobre el cual la persona está parada. Interesantísimo porque esto se ha repetido en hijos de personas que, no, en personas que han sido adoptadas, en hijos adoptados. Ahora, cuando en tiempos intrauterinos hemos tenido algún problema de rechazo o algún problema que la mamá ha sufrido, por ejemplo, recuerdo el caso de una señora que era monjita y que dibuja a la persona bajo la lluvia con charco. Y la señora no era adoptada, pero la historia de ella era de que en cuanto su mamá se embarazó, su abuela cayó enferma de cáncer. Y durante todo el embarazo de la mamá tuvo que apoyar, ayudar, cuidar a una abuela moribunda. Y 3, 4 días antes de que nazca la hija, muere la abuela. Por lo tanto, la señora, la hermana, porque era monjita, la Sor, me decía, ¿no? Yo he sido signada por la tristeza, porque mi mamá sufrió durante todo el embarazo, mi mamá sufrió por su mamá y por lo tanto esa tristeza me la transmitió. Por eso es que yo soy una persona que me puedo definir como persona triste. Y a mí me llamó la atención porque, claro, había charco y esto, el charco, ya saben, mamá primitiva, y el charco muy característico de personas o adoptadas o que han tenido algún tipo de problemática, algún tipo de conflicto durante su propia gestación, es decir, cuando la mamá estaba embarazada. Chicos, son cosas que uno dice, ¿no? Lee los libros y dice, a mí me pasaba. Nah, no puede ser tan así. Ahora, después de tantos años que ejerzo psicología, chicos, inclino mi cabeza y digo, es así. A veces es tan doloroso ver algunas cosas que suceden a nuestro alrededor, como, o sea, ver como psicólogos, ¿no? Es tan doloroso ver tanto sufrimiento, pero también te maravillas de ver todas las posibilidades que nos hemos dado los psicólogos para llegar al fondo de las personas, a lo más íntimo de las personas. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto hasta acá, chicos? Parece que está Continuamos. claro. Sí, Percy, ¿quieres decir? Ana, yo sí que parece que está claro. Bueno, vamos a terminar con esto
Bueno, tenemos acá regresión, anulación, aislamiento, represión, inhibición, defensas maníacas, cuya solvencia en la identificación tiene que estar, bueno, ustedes tienen los libros, por lo tanto, no creo que enfrenten mayores dificultades. Si tienen alguna dificultad en la identificación de cualquiera de estos, por favor, hablemos. A ver, rapidito, regresión a etapas infantiles, anulación. Generalmente, cuando uno borra, nosotros anulamos. Generalmente los borrones son, estamos anulando. Aislamiento, cuando realmente una persona se encierra en sí mismo y se niega a ser parte de un sistema, de cualquier sistema del entorno. Es como si no quisiera querer, no quisiera relacionarse. Represión, sabemos, represión sexual. Inhibición, o sea, uno se inhibe su espontaneidad, generalmente por falta de confianza en sí mismo, generalmente por inseguridades, pero ¿en qué se diferencia la represión de la inhibición? En la represión tiene contenidos netamente sexuales. En cambio, en la inhibición, no. Pueden ser contenidos de otro tipo, no sexuales. Y bueno, la defensa maníaca, ¿no? O sea, todo es bello, todo es felicidad, todo es música, todo es alegría, todo es sonrisa, no existe lo negativo. Es una defensa bastante débil. En el plano de las estructuras formales, ya sabemos de que tenemos que analizar el nivel del desarrollo intelectual de acuerdo a Piaget. Y segundo, el análisis e interpretación de la historia. Y ahora ya podemos hacer el análisis e interpretación de la letra. Desde el punto de vista psicoanalítico. Y bueno, en el plano psicoanalítico, la integración de todos los datos y la comparación de los resultados con otros test. En el plano psicoanalítico ya saben de que en la integración de todos los datos tiene que haber determinado tipo de coherencia, tanto en tanto lo formal como en tanto el contenido. Es decir, en tanto lo formal no pueden haber errores ortográficos, tiene que ser una redacción clara. Hemos visto todas las recomendaciones que yo marco para un buen informe, una buena síntesis interpretativa. Es ahí donde yo los cuestiono, chicos, a gran parte del curso de ustedes, porque teniendo tantos datos, sus informes dejan mucho que desear. No de todos, pero los informes son muy pobres. Bien, este es el test de la persona bajo la lluvia. Ustedes dirán, ¿por qué no hacemos una cosa más detalladita y demás? No podemos, chicos, porque primero quiero que ustedes se empapen primero de la prueba. Y segundo, me encantaría que existan preguntas en las que ustedes al
hacer la prueba, al evaluar, seguramente van a tener ustedes obstáculos. O sea, ¿dónde pongo esto? ¿Cómo pongo esto? Chicos, uno tiene que tratar de que la información que nosotros volquemos de nuestra investigación, nuestra mini investigación sobre el diagnóstico, o sea, la información que nosotros volquemos sea muy clara y coherente. Para que sea clara y coherente, no se olviden de que hay determinado tipo de aspectos. Todos los aspectos que yo les he dado cuando hablábamos del informe psicológico. Pero no se olviden de que también los seres humanos estamos sujetos a determinado tipo de secuencias, vamos a decir, como, bueno, acabamos de ver también que hay secuencia en la persona bajo la lluvia, ¿no? Pero nuestra secuencia es, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista afectivo emocional, pasamos por la plano, o sea, por etapas orales, anales, el complejo edípico, latencia, llegamos a la pubertad, adolescencia y demás. Desde el punto de vista intelectual, Piaget, ¿no? Por lo tanto, hay determinados hechos que ustedes tienen que respetar. Por ejemplo, no pueden hablar del superyo sin haber hablado del complejo edípico, porque la superación o no, o la mala superación del complejo edípico que deriva, por ejemplo, en neurosis, hace de que nosotros estructuremos un yo, un superior y un ello. Por lo tanto, imposible hablar de un yo superior o ello sin haber hablado primero de el complejo edípico. Ahora, imposible hablar del complejo edípico sin hablar de las relaciones que establece la persona con papá y con mamá. O sea, ¿cómo vamos a hablar de la superación del complejo edípico si no vamos a hablar del tipo de relaciones que se establecen en la dinámica familiar? ¿No? Por lo tanto, hay cosas que uno tiene que ir respetando. No podemos hablar de mecanismos de defensa sin haber hablado del yo. Por lo tanto, fíjense cómo de alguna u otra forma todo el bagaje teórico que respalda nuestros conocimientos hacen de que también sean los que guían la forma y el contenido de cómo vamos a presentar nuestro informe. Preguntas, chicos, preguntas sobre el tema. Micrófono abierto. Tienen ustedes la palabra. Licen, es una pregunta corta. Cuando estaba explicando lo del plano psicoanalítico en la presentación, dijo en comparación con otros test, o sea, ¿se refería a los planos o se puede comparar también con otros test que se tomen? Hay otros test, o sea, primero, el test de la persona bajo la lluvia, no se olviden de que es complementaria.
Por lo tanto, la comparación con otros test es con el test que se haya tomado. Por ejemplo, ustedes tienen un HTP más el test de la persona bajo la lluvia. En el HTP, no se olviden de que vamos a ver sobre todo, no solamente vamos a ver estructura, sino determinado tipo de características. Entonces, generalmente se hace la comparación con el test madre, vamos a decir así, que has tomado. Pero si hay otros test, por ejemplo, has tomado HTP, has tomado la persona bajo la lluvia y has tomado un test proyectivo verbal que es el TRO, el test de relaciones objetales. Y entonces haces la comparación con los otros test que has tomado. Hay un test que vamos a conocer el primer día de clases. Vamos a empezar a conocer el primer día de clases en Proyectivas 2. Ya mirándonos a la cara, ya viéndonos los ojos, ya conociéndonos así, frente a frente. Este test se llama el desiderativo. Y el desiderativo tiene los mismos objetivos. Tiene los mismos objetivos que el de la persona bajo la lluvia. Por lo tanto, o toman la persona bajo la lluvia o toman el desiderativo, pero los dos no. Los dos juntos no. Por lo tanto, ¿por qué? Porque los dos les va a dar la misma información. No vale saturar al paciente de técnicas, de test. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver y buscar la información adecuada. ¿De qué me sirve tener la reiteración de la información que tengo? Por lo tanto, elijo o el test de la persona bajo la lluvia que complemente otro test estructural, o elijo el desiderativo con otra batería de test. Por lo tanto, chicos, cuando digo comparación, se puede comparar. Generalmente, ver si una buena batería consta de un test psicométrico. Cuando se trata de niños, un test de desarrollo. Cuando se trata de adultos, simplemente un test proyectivo gráfico y un test proyectivo verbal. Con eso ya tenemos la suficiente información. Ahora, si yo tengo que indagar a través de la entrevista, tengo que profundizar determinados conflictos, problemáticas que presenta el paciente, mi batería de test va a estar en función a la entrevista que he tomado y las problemáticas que quiero profundizar. Por lo tanto, siempre vas a tener un test complementario como es el test de la persona bajo la lluvia con otros test estructurales. Donde, por ejemplo, tú puedes tomar un TRO más la persona bajo la lluvia y tienes una complementación de información espectacular. Por lo tanto, depende mucho de la entrevista, depende de los objetivos del test para conformar la batería. Y una vez conformada la batería,
tú tienes que evaluar y comparar los resultados del test. Ahora, ¿por qué tienes que comparar, Percy? Porque lo que buscamos son síntomas. Y el síntoma tiene por característica la repetición. Por lo tanto, tenemos que buscar la repetición de características y defensas en los distintos test para establecer, digamos, la estructura con el diagnóstico y el diagnóstico diferencial con bastante precisión y certeza. Bueno, a eso se refiere. Incluso, chicos, si ustedes están llevando psicometría, que es tan bonito, ustedes han debido llevar el Bachelor con sus distintas versiones del BICE, del BIS, del WIPSI, con las distintas versiones que hay. Y ustedes saben de que este Bachelor no es un test meramente psicométrico, sino que también tiene la parte cualitativa, en tanto la conducta del paciente, el cómo ha respondido, las asociaciones que ha hecho, y por lo tanto hasta el test de psicometría te puede servir para corroborar los datos. Ahora, lo último que quiero decir sobre esto, ¿no? Ustedes hacen su diagnóstico y van a ver de que este dato se integra con este se integra con este y este se integra con este. Es decir, van a ver de que hay coherencia. Ustedes van a sentir que hay coherencia, que hay un orden y que han podido llegar a la intimidad de esa persona. Y eso les va a suceder sobre todo con neuróticos. ¿Y qué sucede con psicóticos? Todo lo contrario. Cuando hay una patología van a ver información acá, disgregada de acá, otra por allá, y cuando vean esa desintegración es lo que el paciente está proyectando, ¿no? En los casos de neurosis, o sea, uno llega como a una satisfacción, decir, cómo he entendido, cómo he comprendido la dinámica interna de este paciente. ¡Qué bárbaro! O sea, mira, y él se porta, qué sé yo, tiene problemas con su mamá y por lo tanto tiene problemas con su mujer, pero tanto su mamá como su mujer han establecido ambas el mismo tipo de relación. Las dos son abandónicas, las dos están y no están, las dos son ambivalentes. O sea, ustedes ven cómo las cosas se repiten y respaldados en lo que sabemos de la teoría. Y ven clarita las cosas. Esta es una neurosis así. Y cuando están frente a psicóticos o a prepsicóticos, van a ver cómo ustedes mismos se van a conflictuar porque van a tener una información acá totalmente opuesta acá. Y claro, se trata de personas muy débiles. ¿Ya? ¿Te respondí, Percy? Sí, Lisa, muchas gracias. Sigamos. Más preguntas, chicocos. A ver, yo lo que les propongo es esto, ¿no? Te agradezco mucho, Percy, el que intervengas.
Eso hace un poquito más dinámica la clase. Bienvenidas son todas las preguntas. Pero me encantaría, chicos, que este fin de semana ojeen. No les digo de que estudien. Ojeen el libro de La persona bajo la lluvia. O sea, ojéenlo. Se van a fascinar. Van a decir, ay, mira, esto había significado esto. ¡Oh! Mira, el paraguas a la izquierda, el paraguas a la derecha, hasta eso tiene significación. Mira el cómo ha hecho la lluvia. Uy. Y muchos de ustedes lo que van a hacer es dibujar la persona bajo la lluvia y después van a ver, pero se van a conflictuar. Mejor no hagan. Mejor eso déjenlo para su psicólogo y lo que ustedes hagan ahorita es maravillarse de este instrumento que tenemos. Ahora, chicos, vuelvo a repetir, una de las materias que me fascinó, una de las materias que me gustó, una de las materias que jamás faltaba era técnicas proyectivas, solamente que, chicos, Macover, nosotros lo hemos llevado en todo un semestre. Macover y árbol, todo un semestre. Cada técnica la practicábamos, la estudiábamos durante meses. Acá, una semana. Una semana tengo para dar la técnica y listo ya. Ahora otra técnica. Otra semana para otra técnica, ya listo. Ahora otra técnica. Yo reconozco que no tenemos tiempo. Peor en sistema virtual, reconozco que no tenemos tiempo para ejercitar más. Eso lo vamos a superar en las clases presenciales. Pero chicos, bueno, cuando yo llevaba técnicas proyectivas que llevamos durante todos lo mío era anual, pero las técnicas proyectivas eran semestrales. Entonces, desde el segundo año empezamos a tener técnicas proyectivas. Las más, al principio las más vender proyectivo, good enough, ¿no? Y nos hacían ejercitar. Pero después, a partir de eso y en la medida que empezábamos ya con todo el contenido teórico, ya empezaban las técnicas más complejas, más difíciles. Y chicos, uno dice, ¿no? ¡Ay, mira qué bonito! Mira la interpretación de esto, mira la interpretación del otro. Pero siempre cuando uno no tiene experiencia, dice, ¿será? O sea, ¿de verdad? Chicos, no saben lo maravilloso que es este mundo de las técnicas proyectivas. Pero ojo, las técnicas proyectivas no es el test que tomamos, sino es lo que yo les digo, es todo, es un todo. Son los detalles desde que conoces a tu paciente
cómo viene, cómo se presenta en el mundo, cómo está vestido, cómo se mueve en el mundo, cómo responde a las pruebas. O sea, técnicas proyectivas no es el test, es un todo. Y todo tiene interpretación. Cuando estábamos en clases presenciales, agarrábamos y empezábamos a interpretar todo lo que pasaba en el curso. Cuando me formé, claro, cuando tienes un nuevo instrumento, empiezas a utilizarlo en todo. Entonces, llegaba, por ejemplo, totalmente despistada y, por ejemplo, decía cualquier cosa, la bolivianita está evasiva. O, qué sé yo, otra persona explicaba algo, racionalidad, bien, estás muy racional. O sea, llegó un momento en que nos perseguíamos tanto con las interpretaciones que no queríamos emitir palabra alguna ni nada. Pero es lo que dice Piaget, ¿no? Cuando uno empieza a conocer un instrumento, agarra y empieza a querer dominarlo y lo emplea en todo. Una vez que eso se consolida y eso deja de ser la sorpresa, ¿no? Ya lo utilizas con la adecuada mesura. Pero chicos, yo quisiera transmitirles cómo en una situación de diagnóstico todo es posible interpretar. Dicho esto, y si no hay más preguntas, me despido. ¿Hay preguntas, chicos? Bueno, como no hay preguntas, bye bye, chao, me despido. Que tengan un buen fin de semana. Vean, por favor, ya hoy día voy a armar ya las clases de la próxima semana. No se olviden de que además tenemos como test complementario el test de los colores y van a tener una pequeña pruebita el otro jueves a las 8:30 de la mañana sobre la lectura de este test. Que tengan buen fin de semana. Chao.